Muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás, Joel? Buenos días, Juan Carlos. Hola, Pablo, ¿cómo andas? Buenos días, Juan Carlos. Hola, buen día, Julio. Bueno, chicos, hoy vamos a tener nuestro primer laboratorio de análisis estructural 2. ¿Qué tal? ¿Cómo les va con la clase? ¿Todo bien? Pues sí, recién la clase sola que tuvimos la semana anterior empezamos a ver la parte matricial. Entonces ayer continuamos. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, prácticamente el laboratorio está pensado para que se miren temas más aplicables en lo que sería análisis estructural, ¿no? Entonces, toda la parte que ven en su curso de teoría, digamos que vamos a mirar ya y vamos a usar herramientas para analizar y aplicar esos conocimientos en temas un poco más específicos a la hora de realizar pues sus prácticas profesionales, ¿no? Entonces, vamos a tener un acuerdo entre nosotros, como les comentaba en la primera clase, o prenden la cámara o me responden siempre que pregunte, pero deben haber cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, para que yo sepa que están, primero que todo, y pues para que yo sepa que me están entendiendo, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar con el laboratorio. En este momento, ustedes pueden ir a la ventana de D2L y van a poder encontrar que se les habilitó los documentos de descarga. Dice datos de laboratorio Pasco, dice Viga, Easy Statics, dice algunos archivos que estaban bloqueados hasta hoy a las 8:30. ¿Listo? Entonces quiero que mientras estamos hablando, ustedes descarguen esa información, ¿sí? Y por otro lado, quisiera preguntarles cómo les fue con el programa de Easy Statics. ¿Ya lo instalaron? Prácticamente ha pasado, ¿cuánto tiempo? Un mes, tal vez, un mes desde la primera vez que nos vimos, en el cual pues tenían que instalarlo, ¿no? Y junto con el programa de Pasco, instalaron el programa de Pasco. ¿Sí? Juan Carlos, Sí. yo Dime. sí me descargué todas las cosas de Easy Static, tengo todos los descargados, pero no logro ejecutar el programa y me dieron descargando igual los de sistemas de la U y no pudieron. Te dieron descargando los de sistemas de la U. Ajá, porque ya intenté yo y 3 veces y no pude, entonces dije capaz soy yo, entonces les fue a dejar y no, y ellos tampoco pudieron. Entonces quisiera saber cómo se le ejecuta, porque ya tengo todos los archivos Pues descargados. solamente se le da clic al archivo que dice .jar. Realmente no es nada más complicado que Porque eso. O sea, sí, le hago clic, pero se me queda como que trabado en selecciono el idioma y se daña el sistema. Creo que tienes que tener Java instalado JavaScript. Ujú. antes de ejecutarle el archivo. Sí le tengo, pero En realidad había una carpeta que era un archivo RAR donde ya estaba Ese es el que les voy a pasar yo. Se los he pasado a alguno. Ajá. Sí, es la 2, es el cuarto archivo que está. Ese es un archivo RAR y Listo, acabo de ahí mandar al está. chat el archivo comprimido. Ese archivo comprimido da una carpeta y ahí buscas el archivo que dice con extensión .jar de pronto. ¿Listo? ya. Listo, entonces abran por favor los programas, que todo el mundo lo tenga el Capstone y Easy Statics abierto para lo que sería la actividad que vamos a hacer. ¿Listo? No se olviden que cada laboratorio tiene un pre-laboratorio y como les mencionó Nicolás en el anuncio, la idea de cada laboratorio va a poderse, después de entregado, recuperar, corregir, ¿sí? Sin embargo, para esa corrección, necesito de que al menos en la entrega original tengan 7.1, hayan entregado a tiempo su prelaboratorio, ¿sí?
Y bueno, ahí están especificadas, ¿no?, en el curso las condiciones. Si no cumple eso, pues bueno, no tiene derecho a la corrección. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, entonces, denme un segundo. Listo. Entonces, vamos a arrancar con el laboratorio. ¿Listo? Tengan en cuenta lo siguiente. Lastimosamente, pues por todo el tema del COVID, los laboratorios iban a ser en físico, ¿sí? Sin embargo, pues como les comenté al inicio, pues ocurrió todo el tema de que no podemos entrar al laboratorio. Yo sé que hay algunas clases en las cuales a ustedes les dan los equipos. Yo intenté darles esa facilidad, pero el problema es que no tenemos suficientes equipos para darle un sistema a cada uno, y ponerlos en grupo nos da lo mismo que llevarlos a la clase a que hagan el laboratorio de riesgo. Entonces, no podemos hacer eso. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es un laboratorio un poco virtual, en la cual vamos a ir, les voy a ir contando, más que todo, qué es lo que deberíamos haber hecho o qué es lo que ustedes hubieran hecho en el laboratorio, y vamos a manipular los datos de un laboratorio pasado de sus compañeros que lo hicieron y obtuvieron datos reales. ¿Listo? Entonces, el primer laboratorio, vamos a tratar la deflexión de una viga isostática mediante métodos geométricos. Ustedes recordarán de su clase de análisis estructural 1, pues que existen métodos geométricos y métodos energéticos para la solución de lo que serían las deflexiones de una estructura. ¿Listo? Entonces, en su prelaboratorio tuvieron que jugar un poco a recordar pues lo que eran los métodos geométricos, los métodos de la viga conjugada, perdón, sí, de la viga conjugada, doble integración, etcétera, para encontrar de un montaje, específicamente del montaje que nosotros vamos a analizar, pues encontrar lo que serían las deflexiones mediante una ecuación, ¿no? Entonces, la idea de ese prelaboratorio es que ustedes tengan 3 herramientas, ¿sí? 3 herramientas, y en este caso ya tendríamos 4, porque serían Easy Statics también. 4 herramientas para comprobar, ¿sí?, lo que sería la deflexión en la estructura. ¿Listo? Entonces, la primera, pues tienen los métodos geométricos. Estamos de acuerdo que los métodos geométricos, todos, aunque tengan procedimientos distintos, les tienen que dar el mismo resultado para la misma deflexión, ¿no? Para los mismos valores. Si eso no les dio en el prelaboratorio, pues algo hicieron mal, ¿sí? Pero los 4 métodos, los 3 métodos que resolvieron deben dar el mismo resultado. ¿Listo? Segundo, vamos a usar SAP 2000. ¿Tienen SAP 2000, por cierto, instalado? ¿Listo? Ese era el otro programa que me faltaba. ¿Listo? Entonces, SAP 2000 va a ser nuestra segunda herramienta, en donde pues vamos a mirar pues, de qué SAP debería dar igual que los métodos geométricos, ¿no? Vamos a tener la herramienta de Easy Statics, ¿sí? En donde la herramienta de Easy Statics pues es otra herramienta como SAP, solo que es de pronto un poquito más fácil de manipular lo que serían las cargas y la aplicación de las cargas. ¿Listo? Y por último, pues esos 3 componentes o esas 3 herramientas que son prácticamente con lo que ustedes van a contar en la práctica profesional, ¿sí? En donde van a confiar en que SAP está haciendo bien su trabajo y usted no está haciendo errores de cálculo, pues la idea es comprobar de lo que genera SAP o todos los métodos geométricos o la herramienta de Easy Statics, pues tiene consecuencia y está acorde con lo que experimentalmente nosotros hubiéramos encontrado en un ensayo, ¿sí? Entonces, ahorita lo que queremos es validar, ¿sí? Validar que las herramientas que nosotros usamos, que van a usar ustedes en su práctica profesional, pues dan resultados acertados para lo que son las deflexiones. En este caso, deflexiones. ¿Listo? Ahora, tengan en cuenta que de adelantado les voy a decir que no les va a dar igual. ¿Listo? Entonces, el objetivo del laboratorio es buscar por qué no me da igual. Que no estoy considerando en mi modelo de SAP
que sí está ocurriendo en la realidad y que yo debería estar consciente de eso, ¿sí? ¿Qué son o cuáles son las principales fuentes de error que ocurren cuando yo coloco mi sistema y ensayo un sistema real que no puedo colocar en SAP porque SAP es totalmente perfecto, ideal, ¿no? ¿Sí? Y esos van a ser las conclusiones que yo voy a buscar. Repito, yo no necesito que me concluyan. La deflexión de la viga fue 3 centímetros y apliqué 10, no sé, gramos de carga o 200 gramos de carga. Eso no es conclusión. Ya les estoy diciendo sobre qué quiero que concluyan. ¿Por qué me da igual o por qué me da diferente? ¿Por cuáles son las fuentes de error que me dieron diferente? ¿Qué no se considera en SAP que sí se considera en el modelo real? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas es lo que realmente yo necesito. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso y muy en cuenta. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a comenzar ya con la parte de la revisión. Todo el mundo está viendo mi pantalla, ¿sí? Y digamos que el laboratorio, pues tiene unos pequeños objetivos, ¿no? Entonces, prácticamente hemos construido un modelo lo más similar a lo que sería una viga simplemente apoyada, ¿sí? Que es la con dos voladizos en sus extremos, ¿listo? Que es la viga que todo mundo, espero, que todo mundo pueda calcular la deflexión de una viga simplemente apoyada por cualquiera de los métodos que han aprendido. Es lo más simple que hay en la vida. No se puede pedirle menos a un ingeniero. ¿Listo? Entonces, vamos a jugar con esta viguita, ¿sí? Y vamos a decir que el objetivo, pues, es comparar, ¿no? De esta viga, que es simple, le vamos a aplicar unas cargas que están denotadas con estos elementos, ¿sí? En donde ahí se ve que están aplicadas dos cargas. ¿Estamos de acuerdo? Se ve en la imagen. ¿Listo? Y de esa viguita, con esa deformación, fíjense que ahí ya se nota la viga con su deformación. En los extremos la viga tiene unos pasadores, bueno, ya lo vamos a ver. Pues la idea es contrastar los resultados, encontrar porcentajes de error que también y concluir, bueno, ¿sabe qué? SAP no me da exacto, pero pues me da muy cercano. O no, ¿sabe qué? SAP me dio un 100% de error. O sea, ¿qué voy a cuando construyo un edificio de verdad en donde los materiales van a tener un montón de problemas más? Pues yo no sé qué está haciendo SAP, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es el objetivo. ¿Listo? Ahora, del montaje, nosotros en la universidad compramos un sistema para jugar, para que ustedes jueguen, hagan de cuenta que son Legos, ¿sí? En donde hemos comprado unos sensores para medir deformaciones y unos elementos que se arman como vigas para generar estructuras, ¿sí? Entonces, esos sistemas que ustedes ven aquí, aquí está el listado de las herramientas o de los elementos que se utilizaron para generar esa viga, ¿listo? Entonces, aquí vemos nosotros el sensor. Este sensor es un sensor inalámbrico que nos permite, sin necesidad de medir, directamente nos mide lo que serían las deformaciones. Este es el apoyo, en donde ustedes pueden ver que pues el apoyo simple o el apoyo de segundo grado que ustedes conocen, ¿sí? Este vendría a ser la representación en modelo más simple de un apoyo de segundo grado, con un pasador, ¿sí? Que impide el desplazamiento horizontal y vertical, pero que permite el giro en lo que sería ese extremo de la viga. ¿Listo? Aquí tenemos el montaje del sistema, en donde está montado, o el sistema tiene 5 vigas, ¿sí? De diferente tamaño y que están denominadas con diferente número. Entonces, las vigas 4 son más pequeñas que las 5 y ellas, pues, más pequeñas que las 6. Y todo se une con estos elementos de perno que nosotros podemos ver aquí en el sistema. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente a grandes rasgos lo que sería el montaje, ¿sí? En el extremo, después de este punto,
después de este punto y este punto, se extiende una viga adicional, de tal forma de que el sistema queda en voladizo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En nuestro laboratorio, aquí en el Genially que tienen ustedes en su curso de D2L, están especificadas las dimensiones de los elementos de conexión. ¿Listo? Entonces, aquí están la conexión tipo 1, ¿sí? Que hagan de cuenta que es donde yo voy a unir las vigas. Yo tengo dos elementos de viga y las dos llegan a un elemento de conexión como este y se les pasa un perno, ¿sí? Y este es un elemento de conexión tipo 2, que es justamente el que nosotros mirábamos aquí en el apoyo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de plano, el peso de los elementos de viga se ve afectado por dos cosas. Los elementos de conexión que tienen su propio peso y también por los pernos o los tornillitos que se utiliza para conectar pues todo el sistema. ¿Se entiende? Entonces ahí ya empieza a haber una diferencia y quiero que tengan en cuenta eso cuando tengan que modelar la viga ustedes en SAP. Porque pues ustedes, yo no les voy a decir cómo deben modelar, sino que su tarea, como en este laboratorio, es ver cómo modelarían el sistema real en SAP o en Easy Statics, ¿sí? Para encontrar valores reales. ¿Listo? Entonces, aquí están las conexiones y aquí aparecen lo que serían los pesos, ¿sí? Las dimensiones están en milímetros y aquí están los pesos de cada uno de estos elementos. ¿Listo? También está la sección transversal de las vigas. Las vigas tienen una sección transversal en I, ¿sí? Son secciones en I, en donde las dimensiones de la sección pues están especificadas aquí. Entonces, les hemos decidido colocar cómo se debe ingresar esa sección en SAP para que no tengan problemas. Así lo van a meter en SAP. Pero ojo, eso solamente es la sección en I. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que aquí están unos nombres. La distancia de extremo a extremo se llama T3. Esa es la profundidad total. ¿Sí? El ancho de la parte superior, esta viguita es más que todo como cuadrada. Fíjense que T3 y T2, que es el ancho, es el mismo valor. Esto es T2. Este es el espesor, TF. Y este es el espesor TW. Y es simétrica. ¿Listo? Respecto a su centro. ¿Listo? Es totalmente simétrica y es totalmente cuadrada. ¿Listo? Ahora, longitudes. Les había dicho que la viga se construyó, la viga general se construyó con 5 vigas. ¿Sí? Aquí está la longitud de cada viga y está la masa de cada viga. ¿Listo? Adicional a eso, tenemos el módulo de Young o el módulo de elasticidad. ¿Sí? Y aquí está la masa de cada tornillo. ¿Listo? Entonces, recreen esa parte para armar lo que sería su sistema de vigas. ¿Se entendió? ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Bueno, genial. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, lo que sucede es que nosotros queremos chequear la deflexión teórica en un punto específico por medio de los métodos. ¿Listo? Entonces, para eso, pues, se hizo un ensayo de laboratorio y entonces aquí está un video. Realmente no estaba pensado que íbamos a estar en pandemia. Este video lo hice porque me encanta filmar cosas y pues los filmé a los chicos haciendo el laboratorio. Entonces, quiero que se fijen en el video con mucha atención en cómo está el armado, ¿sí? Y
que se fijen que al inicio, aquí en esta parte, se puede observar que está un cablecito, ¿no? Pero está sin masa, ¿sí? El cablecito está sin masa, ¿listo? Lo que quiere decir que lo que ustedes van a ver, y yo les voy a ir contando para que lo noten, pues al inicio es una estructura sin peso adicional a su peso propio. Eso que acabo de decir es súper importante. ¿Listo? Entonces, la estructura al inicio no tiene peso adicional a su peso propio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. No sé si la transmisión sea fluida. En tal caso, ustedes tienen el video. Entonces, pongan todo mundo su video en el computador y nos vamos a poner de acuerdo. Yo voy a decir ya y todo mundo empieza a ver el video. De tal forma de que todos acabemos al mismo tiempo. Cuando yo digo parar, lo van a parar para yo comentarles. Entonces, pongámonos de acuerdo. Cuando ustedes tengan ya el video puesto, así grande para que lo vean, por favor, levante la mano en Zoom para que yo sepa y poder dar la orden y que todos estamos a la par. No es largo el video, lo que pasa es que el video está acelerado, o sea, el laboratorio fue largo, pero ese video lo grabé en cámara acelerada, entonces pues ya, no, es lo que hay por ahora, ¿no? Hasta que podamos volver a hacer laboratorio. ¿Listo? Listo, ya está Javier. Por favor, levanten la manito en Zoom. Juanca, perdón, ¿en qué parte dijiste que estaba? Estoy viéndole. En el Genially del laboratorio 1. No sé. Ya sé dónde estás. ¿Listo? ¿Quién falta? Edward, Edgar, Freddy, Juan. ¿Sí? Por favor, levanten la mano en Zoom, así yo también sé que saben manejar Zoom. Porque si no, bueno, la mano, el pulgar, lo que sea. Freddy, Eduardo. Listo. Entonces, a la cuenta de 3, van a ponerle play al video. Por ahí hay alguien que ya lo está viendo. ¿No me está escuchando? Entonces, del inicio. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces, fíjense. Pausa, pausa. ¿Ya? El video empieza con los estudiantes haciendo la medición en dónde se van a colocar las pesas. ¿Listo? En el punto en donde se van a colocar las pesas, en este laboratorio era aleatorio. Cada grupo escogía en qué punto iba a colocar las pesas. Esa era la idea, ¿sí? Nosotros, pues, por dificultad de que no tenemos datos adicionales, pues vamos a usar todos la misma ubicación. ¿Listo? Entonces, después quiero que se note y que alguien me responda lo siguiente. ¿La viga está totalmente recta como se modelaría en SAP? ¿Qué opinan ustedes? Que no. ¿Ah? Yo diría que ¿No? No. 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 Bueno, entonces vayan analizando por qué no está recta, ¿sí? Para su informe. Entonces, el hecho de que no está recta quiere decir que existe ya una deflexión en la viga, ¿sí? Y es causada por algo. Vayan anotando esa cosa. ¿Listo? Antes de darle play, noten que en la parte superior yo tengo el sensor. El sensor
tiene una limitación. No puede medir nada antes que esté más cerca de él de 15 centímetros. Por eso está ahí arriba. ¿Listo? Sin embargo, tiene una limitación adicional. El sensor es un sensor que no tiene un láser, o sea, no sabemos exactamente en un punto, no mide en un punto la deflexión, mide en una zona. ¿Listo? No está diseñado para medir puntual. Lo que quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, si yo digo que esta es mi viga, la veo desde arriba, yo no estoy calculando la deflexión en este punto, sino que yo estoy calculando la deflexión en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, para el laboratorio. ¿Listo? Otra cosa, los apoyos que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí? En teoría, deberían ser apoyos como los de la viga simplemente apoyada, que ustedes resolvieron. ¿Listo? ¿Quién me dice qué restricción tiene el apoyo de la izquierda al movimiento? ¿Cuántos movimientos restringe el apoyo de la izquierda al movimiento? 2. 2. Lo que quiere decir que ese apoyo es totalmente fijo. En este caso, aunque la condición de giro, ¿sí?, se cumple, el hecho es de que esto no está fijamente, no está fijo al piso, ¿sí? Y algo que nos dimos cuenta en el laboratorio, y que les voy a mencionar porque pues ustedes no lo van a poder ver, es de que cuando la viga se deforma, ¿sí?, hagan de cuenta que la deformación es así. Y entonces estos dos puntos se acercan, ¿estamos de acuerdo? Si yo tengo una viga, supongamos, y yo tengo el apoyo aquí y yo tengo el apoyo acá, cuando se deforma, pues este punto y este punto se acerca, ¿estamos de acuerdo? Por el arco, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? Y para que se acerquen, pues, ¿qué tiene que haber pasado con los apoyos? Se desplazaron. ¿Ah? ¿Qué? Joel, por favor. Tú debías decir. Se desplazaron. Se desplazaron. Lo que pasa que se desplazaron y aquí hay una condición que no se está cumpliendo. Se están moviendo los apoyos. Eso es una diferencia. ¿Listo? Entonces, debido a esa diferencia, pues, bueno, ustedes ya les doy la información, los puntos claves. ¿Listo? Bueno, entonces, esto que ustedes ven aquí son pesas, no están influenciando de ninguna manera los elementos de la conexión, ni están directamente aplicados a la estructura. Esas pesas lo único que quieren hacer es que no se muevan por la componente normal de la fricción entre las patas y la mesa, que no se muevan, pues, los apoyos, ¿sí? Sin embargo, como ya sabemos que los apoyos se mueven, ¿qué pueden asumir? Fácilmente podemos asumir algo a raíz de la fricción que se está generando con la mesa y la reacción horizontal de la viga cuando le aplicamos cargas. ¿Qué pueden asumir de eso? A ver. Les voy a ayudar. ¿Cuál es más grande, la reacción o la fricción? La reacción. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué asumes eso? La fricción, Se está porque moviendo. se mueve. La fricción. Ajá. ¿Ya? Porque la reacción, La- en el momento que la reacción es menor a la fricción, pues el sistema no se mueve, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque la fricción es más grande. En el momento en que la reacción es mayor a la fricción, el sistema empieza a desplazarse. Y eso es lo que vimos en el ensayo. ¿Listo? Datos ahí que les lanzo para su laboratorio. Pondránlos, por Dios. ¿Listo? Bueno, ahora, esos son, creo que, los puntos más importantes. Ahora, quiero que vean y detallen cómo son las vigas. Fíjense en esto. ¿Sí? Las vigas tienen en sus extremos, si yo las veo de lado, son unos elementos como así. Son un elemento recto que termina como en un triángulo. ¿Ya? Y aquí tiene un hueco, las vigas, todas.
¿Listo? Ese hueco es el que entra en el elemento de conexión que se mira aquí. ¿Sí? Ese es el elemento de conexión tipo 1 y este de acá es el elemento de conexión tipo 2. ¿Se lo identifica? ¿Listo? Entonces, el elemento de conexión tipo 1, hagan de cuenta que si yo lo veo desde de ladito, ¿sí? El elemento de conexión es como una cosa así. ¿Listo? Aquí tiene un huequito y aquí tiene el hueco para poner el perno. ¿Listo? Entonces ya se imaginarán por qué el extremo es triangular. ¿Estamos? ¿Sí? El extremo es triangular porque aquí calza la viga. ¿Listo? Y cuando están todos conectados, pues este punto va a un perno y del otro lado la misma cosa. ¿Listo? Pregunta, ¿las vigas quedan totalmente entonces unidas de extremo a extremo? ¿O hay una pequeña separación del esquema que les acabo de hacer? Hay una separación. Javier, se te conectó y se te desconectó. Ah, sí hay separación entre las vigas. Hay una separación entre las vigas. Entonces, lo que ustedes tienen que mirar es que la separación, ¿sí? El punto que ustedes conocen específicamente es el punto en donde está el perno en los dos sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí, pues, tienen que sacar sus conclusiones. El perno coincide en la viga y coincide en el elemento de conexión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ese mismo nivel están los dos elementos. De ahí la viga se extiende un poquito, pero entre ejes de pernos del elemento de conexión, pues hay una distancia. Esa distancia, pues deben considerarla cuando hagan sus modelos. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Está claro cómo son los elementos de conexión y cómo se conectan? ¿Sí? ¿No? Hablen, recuerden. O en video pueden hacer así, sí o no. Y los que no están, por favor, hablan. ¿Está claro? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, por favor, Juan Carlos. ¿Qué parte quieren que repita? ¿Me entendieron cómo es el elemento de conexión? No, esa parte fue la que yo, por ejemplo, no entendí. Eso no entiendo. Ya, el elemento de conexión 1, este que están viendo acá, ¿sí? Si yo lo veo de lado, es un elemento que es algo así. Es una cajita, pero en la cajita tiene unos bordes triangulares, así. ¿Listo? Esos bordes triangulares, él tiene aquí un hueco, que es por donde se pasa el perno, y tiene como un orificio. Bueno, hagan de cuenta que el orificio ahorita no le pongamos mucho problema. ¿Listo? Entonces, ese es el elemento de conexión que les mostré, que decía elemento de conexión tipo 1. ¿Listo? Y es el que se usa para conectar toda la viga. ¿Sí? Ahora, ese elemento de conexión tiene esos huecos porque conectado a él vienen los extremos de las vigas. Recuerden que las vigas tienen el extremo en triángulo. Que se ve aquí, este extremo es este extremo. ¿Sí lo ve? ¿Listo? Entonces, aquí se conectan las vigas, el extremo de la viga. Entonces, lo que ustedes saben es que este huequito que se ve aquí, coincide con el hueco del elemento de conexión que tiene él. Eso es lo que ustedes saben. Y entre puntos y puntos, pues hay una distancia. Entonces, consideren eso cuando hagan el modelo. Además de que este elemento rojo, pues tiene un peso. Ese elemento rojo tiene un peso. Y además de que cada perno, pues tiene un peso. ¿Estamos de acuerdo? Cada perno tiene un peso. ¿Listo? Entonces, todo ese tipo de cosas, analícenlo para su informe. ¿Será que influye? ¿Será que no influye? ¿Qué pasa? ¿Listo?
vamos a considerar, y esto lo digo porque es una pregunta que me hicieron el anterior semestre, que el elemento conectado, ¿sí? A excepción de su peso, funciona como si fuera una viga normal. ¿Listo? Vamos a asumir eso. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Se deformará esa parte igual que el resto de la viga? ¿O es más rígido debido a toda la conexión? ¿Ah? Están muy callados hoy, participen. Este laboratorio va a ser de pensar. Ya nos vamos a salir de lo que es la viguita, el palito y ponerle cargas y pendejadas, ¿no? Porque eso a la larga, cuando llegamos a la práctica real, pues eso es lo más difícil. La parte más importante y más difícil de la ingeniería, en este caso estructural que estamos haciendo, es cómo hago para representar algo que es real en un modelo de palitos, que es lo que nos encanta hacer, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil, porque las presunciones y las consideraciones que debemos hacer son de bastante cuidado. ¿Listo? Bueno, entonces, me dirán, ¿ese elemento es más rígido? ¿Se deforma igual que la viga? ¿O es más rígido y se deforma menos? Para mí es más rígido, pero el mismo peso propio de la conexión y los pernos hace que exista ya una deformación previa ahí. Ya, exactamente, o sea, el elemento de conexión es más rígido, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? O cómo yo tendría que modelar que un elemento de una viga es más rígido. Cuando hablamos de rigidez, ¿qué cambiaría? El Bueno, módulo de Young o la inercia. ¿y qué creen que cambia aquí? El material es el mismo. ¿Qué cambia aquí para que sea más rígido? La inercia, es decir, la configuración geométrica, tal vez. La configuración geométrica. Ajá, perfecto, Javier. Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿cómo modelarían eso? ¿Mm? ¿Qué considerarían? ¿Y qué altera eso? ¿No? Recuerden que un tramo más rígido hace que la deformación sea más o menos. Ahí les dejo la inquietud para poder continuar. Ahora sí, ¿se entendió cómo está la conexión? ¿Sí? Genial. ¿Listo? Entonces, ya después vamos a volver al esquema para que ustedes me entiendan mejor, pero digamos que esa sería la idea. ¿Listo? Entonces, todo el mundo estamos en el segundo 5 alrededor. Entonces, cuando cuente 3, te vamos a dar play y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, 1, 2, 3. ¿Vieron cómo lo levantan? Ahí se nota que no está recto, ¿no? Ya. Cuando les diga ya, paran el video. Ya. Listo. En este instante, ellos setearon el sensor. ¿Listo? ¿Está la viga con peso? ¿Se puede ver que está la viga con peso? No. Está el sensor midiendo como punto de inicial esa posición. Entonces, quiero que piensen en algo. La estructura o la medición que ustedes van a recibir y que vamos a ver a continuación, esa medición está considerando ya la deformación por peso propio de la viga. ¿Listo? Sin embargo, la deformación total, ¿sí? No tenemos una medida de eso. Solo tenemos la medición después de que la estructura ya se deformó por peso propio. Eso es súper importante para lo que ustedes tienen que considerar. ¿Listo? Porque yo quiero que en el informe me estimen cuánto es la deformación por peso propio de la estructura. ¿Listo? Entonces, en el informe eso debe reportarse. ¿Cuál es la deformación por el peso propio de la estructura? Pero tengan en cuenta, y lo repito, los datos que ustedes van a tener están
después de esa deformación. ¿Listo? Entonces, cuando cuente 3, le damos play al video. 1, 2, 3. Ahí se mira el montaje, cómo está. Hagan de cuenta que pues no tenemos un laboratorio gigante, pero pues bueno, digamos que es bastante divertido, ¿no? Jugar con Legos. ¿A quién le gustaba jugar con Legos, pero ahora en estructuras? A mí me encantaba, la verdad, de chiquito. Era feliz haciendo Legos. Aquí se pueden ver ya, ellos le empiezan a poner carga y se puede ver que ya la viga se empieza a deformar. ¿Ven? Por cierto, como les comentaba, me encantan las motos y esto estoy grabando con la GoPro de la moto. Entonces, bueno, ahí son cosas. ¿Listo? Ese es el programa que vamos a ver nosotros y esos son los datos que se registraron pues por el grupo en tiempo real. Así queda la estructura deformada. Y bueno, ese es el videito. ¿Listo? Entonces, la próxima, yo me voy a adelantar a la próxima pandemia y les voy a filmar bien chévere un video de esto. ¿Listo? Bueno. Listo. ¿Se vio? El laboratorio no era complicado. Lo que pasa, pues, es que tenían que ustedes en grupo ir poniendo diferentes posiciones y tomando diferentes medidas. ¿Listo? Bueno, ¿se entendió qué es lo que teníamos que hacer en el laboratorio? Sencillo, ¿no? Era un laboratorio sencillo, pero se van a dar cuenta que uno aprende bastante de las cosas pequeñas, ¿no? Bueno, ahora, quiero que después de eso volvamos a las dimensiones. ¿Listo? Entonces, estas dimensiones que ustedes tienen aquí son las dimensiones de extremo a extremo de viga. Lo que quiere decir que la dimensión está de punta a punta, no de eje de perno. ¿Listo? Primera consideración. Este esquema que ustedes tienen acá, en cambio, sí les marca dónde está el eje de donde se coloca el perno en los elementos de conexión. ¿Sí se ve? Aquí está. Entonces, el elemento de conexión mide 54.81 milímetros, medido con pie de rey o ¿cómo se llama? Nonio o vernier. Y la distancia entre ejes es de 42.59. Esa es la distancia entre ejes. ¿Listo? Tengan en cuenta también la estructura deformada, ¿no? Fíjense que ahí se puede mirar que la estructura adquiere la curva que nosotros vimos en análisis estructural, o bueno, que ustedes vieron, en donde la deformación es un arco continuo, ¿sí? Y tiene sentido, ¿no? Solo hay dos cargas, totalmente tiene sentido nuestra deformación. ¿Sí ven? Entonces, no les hemos mentido en análisis estructural, parece que sí hace lo mismo, ¿no? En la realidad. ¿Listo? Entonces, Carlos, una pregunta. dime. ¿Las cargas van a 1/3 de los extremos? Ya O- les ya. voy a mencionar eso. ¿Listo? Entonces, resultados del programa Pasco. ¿Listo? Entonces, me voy a salir un rato de esto y quiero que por favor abran el archivito. Entonces, voy a proyectar mi programa Pasco. Entonces, todo mundo debe tener este programita. ¿Sí? Entonces, denle abrir, archivo, abrir, experimento y le dan al archivo que descargaron que dice datos Pasco.
¿Listo? Porque dice, a ver, ¿cómo es que dice? Sí saben cuál es, ¿no? El que es asterisco.cap, el archivo. Cuando lo abran, les debe aparecer algo así. ¿Sí? Ahora, les voy a bajar a todos la mano. No sé cómo, pero sí creo que podía. No me acuerdo cómo. Bueno, bajen la mano. No sé, había un botón, pero ya no me acuerdo cómo era. Y cuando todo el mundo tenga el archivo abierto, levanta la mano. Los que tengan el archivo abierto, dejen la subida. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hay algún problema? Andrea, ¿tienen algún problema? Julio, Pablo, ¿pasó algo con el programa? No, profe, justo ya estoy escribiendo el archivo. Ya. Bueno, démosles un minuto para que todos estemos en el mismo punto. ¿Aló? Javier, Pablo. Yo ya tengo abierto, Juan Carlos. Ya levanta la mano. ¿Quién faltaría? Eduardo, nada más, creo. Eduardo, ¿hay algún problema? No, yo ya tengo ya abierto. ¿Ya tienes abierto? Ajá. Bueno, ¿quién falta? ¿Nadie? Bueno, listo. Entonces, esta es la plataforma de Pasco, ¿sí? Este es un sistema de datos, de adquisición de datos según los sensores, ¿sí? En este caso, pues, esto lo usaríamos para medir en tiempo real, pues, la información de lo que sería el experimento, ¿listo? Entonces, esto se puede modificar. Aquí ustedes van a ver una gráfica de posición respecto al tiempo en el lado derecho, y yo lo configuré para que aquí esté el tiempo y la posición en una tabla, ¿listo? Esto es lo que ustedes van a graficar. Ustedes van a graficar, esto es como un Excel. Seleccionan, control C, control V en un Excel y grafican. No quiero que me hagan recortes de esta gráfica, ¿listo? Ustedes van a graficar los datos, analizar los datos y a manipularlos, ¿listo? En este programa, ustedes, fíjense que aquí
Si yo me voy a las unidades, pueden cambiar las unidades y es una visualización, nada más. Entonces yo puedo poner en pulgadas, por ejemplo, la información, en milímetros, etcétera. ¿Listo? Ahora, van a irse a la parte inferior, ¿sí? Y aquí en la parte inferior dice Playback Mode, ¿listo? Y le van a dar clic. ¿Listo? Ahora, en esa parte van a venir aquí y le van a dar a este botoncito y le van a poner un medio. ¿Listo? Ya se van a imaginar qué es lo que pasa. Prácticamente esto es lo que me está diciendo, es que va a repetir el ensayo como si nosotros lo estuviéramos haciendo. ¿Listo? Ahora, recuerden, nosotros tenemos calibrado el sensor con el peso propio con la deformación por peso propio de la estructura. Pero el sensor tampoco tiene una medida de 0. ¿Entienden? Cuando le den play, se van a dar cuenta, y si le doy pausar, que la deformación que él marca es de 0.48 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Es como un rango, 0.48, 0.60 fluctúa, que es la aproximación que tiene el sensor. Pero pues si ustedes se ponen a darse cuenta, pues 0.48 milímetros, pero realmente es una precisión súper buena para no tener que medir ustedes a mano pues la deformación. ¿Qué opinan? ¿No? Bueno, entonces le van a dar play y van a ver lo que pasa, ¿no? Está prácticamente en 0. No está exactamente en 0, pero está prácticamente en 0. Ahí empezaron a poner las cargas. Y ahí dejaron las cargas a que se estabilicen. ¿Listo? Punto. Eso era una toma. Cada uno tenía que hacer 2 tomas en diferentes posiciones y así era el laboratorio. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar ya, para qué complicarse. Si ya me voy a inventarlo algo lo más fácil, ¿no? Y entonces vamos a trabajar con los mismos datos. Ahora, ¿qué quiero que se noten? Si yo les pregunto cuánto fue la deflexión de la viga, ¿sí? ¿Cuánto fue la deflexión en la viga? ¿Cuánto me dicen? ¿No sería de restar la deflexión que tenemos ahorita menos la deflexión inicial? O sea, como que sacar la diferencia entre las dos para solo obtener la deflexión que se ocasiona por agregar las cargas y no tomar en cuenta la deflexión que ya se hizo al principio solo por el peso propio. Ya, esa es una buena conclusión. A ver, quiere decir que la deflexión que ocurre por el peso propio no es deflexión. Sí, pero, o sea, como que, yo decía para obtener la deflexión ocasionada por las cargas nomás. O sea, tal vez analizarle eso. Yo no dije cuál es la deflexión por las cargas, dije cuál es la deflexión de la viga. ¿Me entienden? Porque a nosotros no nos interesa la deflexión de las cargas en la realidad, sino a mí me interesa cuánto se colgó la losa, cuánto se colgó la viga. Sería ¿Sí? 12 milímetros. ¿12 milímetros? ¿Ya? ¿Por qué asumes eso? Por la gráfica de posición versus tiempo en el punto máximo, capaz. Estamos de acuerdo que aquí al lado está la tabla de los datos, ¿no? Y ahí dice 13.54. ¿Sí? ¿Sí te diste cuenta de eso? Ahorita. Ya, bueno, genial. Listo, 13.54, pero recuerden que yo tengo por ahí que la estructura tenía una deformación inicial, o sea, el sensor estaba midiendo un desplazamiento inicial, ¿no? Entonces, la deformación total de una estructura es la que se produce por el peso propio de ella, más las cargas superimpuestas en ella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo?
Entonces, esa parte es súper importante en la medición. Tengan en cuenta que el sistema real tiene lo que ya hablamos, las conexiones, tiene lo que serían los pernos, tiene lo que sería el peso de la conexión y el peso propio. ¿Listo? Entonces, esa sería la última acerca, o lo que quería mostrarles acerca del ensayo. ¿Listo? Ahora, vamos a volver a nuestro Genial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes quiero que revisen? Ya les dije, vamos a entregar la deflexión por peso propio. Eso no lo medimos, eso lo tienen que estimar ustedes. ¿Sí? Vamos a estimar y a comprobar la deflexión por la aplicación de cargas. Para esto, pues ustedes van a tener que hacer los 3 modelos. El modelo en SAP, ¿sí? El modelo en Easy Statics, ¿sí? Y el modelo, o mejor dicho, aplicar las ecuaciones que ustedes ya hicieron el prelaboratorio para encontrar la deflexión en esa viga. ¿Listo? Entonces, 3 corroboraciones. ¿Listo? Entonces, recuerden que en este caso, yo quiero que ustedes reporten las consideraciones de por qué me dio igual o por qué me dio diferente en los métodos. Fuentes de error, ¿qué pudo haberme causado error? Por ejemplo, eso de que se movió el apoyo puede ser un error. Incrementó o disminuyó la deflexión. No sé. ¿Qué puede ser otra fuente de error? En mi modelo estoy considerando el peso de los pernos, no estoy considerando. En las ecuaciones, estoy considerando en las ecuaciones el peso de los pernos, el peso propio de la viga. Les pregunto, en las ecuaciones que ustedes hicieron, en la formulación que ustedes hicieron de los métodos geométricos, ¿consideraron el peso propio de la viga? ¿El peso de los pernos o el peso de las conexiones? No, entonces, ¿debería darles un error? Sí. Ese va a ser la base. Hagan de cuenta que las ecuaciones, por los 3 métodos, va a ser como lo que ustedes han hecho hasta ahora en clase, en donde desprecian el peso propio y desprecian que el elemento tiene que conectarse de alguna forma, ¿sí? Y que las formas como se conectan, pues también pesan. ¿Listo? Entonces, esa sería la deformación base. ¿La deformación real es más grande o es más pequeña? ¿Qué pasa? Eso es parte del análisis. Entonces, una conclusión es, bueno, del conocimiento de las ecuaciones, mi deformación es más grande un tanto por ciento. Porcentajes, ¿no, Julio? Hablemos de porcentajes. ¿Qué tanto más por ciento es? ¿Es significativo? ¿Es difícil? Y conclusiones al respecto de del porcentaje. Por ejemplo, si yo les digo que si analizando la viga, como la analizamos tradicionalmente, ¿sí? Tengo una deformación, una deflexión, y el valor medido en Pasco es el 50% más grande, pues hombre, realmente es que los modelos que estamos haciendo pues tienen un error muy alto, ¿no? Pero si la diferencia es el 1, el 2%, 5%, digamos pues que no es tan grave, ¿no? Dependiendo del modelo. Ahora, en SAP, quiero que modelen todo, ¿sí? Porque ese va a ser nuestro segundo elemento de verificación. O sea, un modelo supremamente detallado de la estructura física. Porque en SAP es más fácil. En SAP sí ya le pueden poner carga distribuida, cargas puntuales donde se necesite y no tienen que, porque en las ecuaciones es complicado, pues, ¿no? Entonces en SAP sí lo van a modelar lo más exacto que ustedes puedan al modelo que teníamos en la realidad. Esa es su función. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. De tal forma que el modelo más detallado de SAP que ustedes puedan hacer, considerando todo el peso de los pernos, de las conexiones, etcétera, en teoría debería darnos
la misma deformación que nos dio en laboratorio. Y si no nos da, pues qué tanto por ciento, qué porcentaje de error es positivo. A veces me concluyen, el error es 5%. Sí, pero pues, listo, eso es un número, pero eso es bueno, eso es malo. Si yo les digo que la deformación real es un 5% menor, es diferente a que sea un 5% mayor de lo que yo estimo con SAP. ¿Se entiende por qué es diferente? ¿Sí? Entonces, esa parte es lo que me interesa, ¿ya? Ahí les encanta sacar errores, pero pues eso no es, ¿ya qué hacen con eso? Pues, analicen, ¿sí? Esto es muy de análisis. Todo lo que puedan analizar, todo lo que ustedes puedan analizar es lo que se va a valorar. Porque pues en la práctica como tal, pues ya la hicimos, ya no hay nada que hacer, ¿no? Eso ya está hecho. ¿Listo? Bueno, recuerden que en el sílabus, en el documento en PDF del sílabus, está un esquema de lo que debe tener. Entonces, en la parte de procedimiento, narren lo que vieron, ¿sí? No voy a poner mucho detalle en la parte de procedimiento, pues porque ustedes no lo hicieron. Entonces, narren en palabras lo que ustedes vieron, pongan imágenes de pronto, alguna cosa así, pero lo que más va a tener peso en nuestro laboratorio es en la parte de la parte en sí, lo que ustedes van a analizar. Ojo, en D2L, en la carpeta ya está la rúbrica de cómo se va a calificar el laboratorio. ¿Listo? Y están todas. Si ustedes se van a calificaciones, rúbricas, están las rúbricas de los 4 laboratorios. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Ya saben cómo les voy a medir. Entonces, pues, háganlo chévere. Que la portada debe tener el nombre de la San Francisco, el suyo y el mío. Cumplan. ¿Listo? Ahí está. Léanse. ¿Sí? Ahí se tomó el trabajo una tesista en hacer esa rúbrica bien detallada y la aplicamos, ¿no? Porque es un trabajo de tiempo. ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a pasar a el programa de Easy Statics. ¿Listo? ¿Alguna pregunta aparte de lo que quiero que hagan con el laboratorio y que quiero que concluyan y analicen? ¿No? ¿Está todo bien? Yo tenía una duda. No sé si tendrás de casualidad algún tutorial o de alguna forma explicarnos cómo modelar las conexiones en el SAP. No hay. No hay. No, porque eso es lo que yo quiero que tú pienses. ¿Cómo harías para modelar? ¿Qué tienes en SAP? Tienes elementos rectos, ¿sí o no? Eso es lo único que tienes. Entonces, a esto es lo que te vas a enfrentar en la realidad. ¿Cómo te digo que modeles una conexión que te ponga el arquitecto? Entonces, no hay tutorial. Quiero que tú lo pienses, lo veas, cómo sería el modelo más real que tú pudieras lograr, considerando algo que hablamos en la mañana, ¿no? ¿Qué dijimos con Javier de que representan esas conexiones? ¿Un cambio en qué? En la rigidez. En la rigidez. Entonces, ¿cómo hago un cambio de rigidez en SAP? ¿En qué distancia debe estar? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Dónde aplico la fuerza? ¿Dónde están los pernos? ¿Cómo modelo el peso propio? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que pienses. Ese es el objetivo del laboratorio. ¿Ya? Salir del modelito de análisis que les damos, que ya está hecho, que no tienen que pensar porque ya está hecho, figura. Es más, nosotros les damos la figura y dónde están las cargas. Y ahora hay que pensar, bueno, realmente es que las cargas no vienen ni distribuidas ni puntuales. Las cargas vienen por algo. ¿Cómo modelo las cargas reales en mi estructura? ¿Listo? Bueno, ok, listo. Gracias. Listo, Joel. Confío que te va a ir bien, pero es de ponerle atención. Hombre, les pedí al inicio de que la semana de laboratorio, tienen una semana para entregar. La semana de laboratorio, dedíquense al laboratorio. Hagan desde hoy, arranquen, piensen, vayan pensando, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? No dejen para el último, ninguno de los laboratorios. Solo son 4 semanas que les pido de todas las 16 del mes, del semestre. Entonces, por favor, dedíquense. ¿Listo? Bueno, entonces, todo el mundo abrió el archivito que dice Viga Easy Statics.
Cuando lo abran, van a tener una viga parecida a esta, no exactamente. Yo la modifiqué, ustedes la van a tener más abajo. Yo la puse más arriba porque aquí me estorba, ¿sí? Pero es la misma viga. ¿Listo? Entonces, este programa, cuando tengan todos la viguita, levantan la mano. Mi programa no está reconociendo el archivo. ¿El archivo? Sí, no le reconoce. No se abre así a place desde afuera o desde adentro intenta abrir. Descarga la carpeta que les mandé en el chat e intenta con ese programa, ¿dale? Bueno, ¿quién falta? A ver, Eduardo, creo. No, pero Eduardo hay dos, ¿no? ¿Estás conectado? Ya tengo ya. Es que lo que pasa es que estoy conectado desde el Sí, iPad sí, también. y ya me di cuenta. Entonces, Ya, pero ya tengo ya. Freddy, Esteban. Esteban, ¿tu nombre es Esteban con S y la E? Sí, es así como está escrito ahí en... Pero se lee Esteban. Ajá, sí, Esteban. Ya. Profe, a mí me pasa lo mismo, o sea, no me reconoce el programa. No sé. Ya, haz lo mismo que le dije a Isabel. Descarga el archivito de RAR. A ver, estamos de acuerdo que el archivito debería ser por extensión. Extensión, no me acuerdo, a ver. EST. EST, ¿no? Dice Easy Statics Viga Laboratorio 1. Ese es el que tienen que abrir, ¿sí? ¿Quién falta? Yo, Juan Carlos. ¿Crees que puedes mandar otra vez el archivo al chat? Porque no me asoma. A ver, claro, déjame, Porfa. lo intento. Ya, y dice que se envió de nuevo. Y sí, gracias. ¿Listo?
¿Quién falta? A ver, vamos a hacer la prueba de la mano. Todos los que tienen la mano alzada, ¿ya tienen la viga abierta? Ya. Y Eduardo también, ¿sí o no? Sí, ya tengo aquí. Ya. Listo. Bueno, entonces, vamos a jugar un poco con el programa y les voy a ir enseñando. No quiero que modifiquen la viga. Esta viga la presentó un estudiante. No digo que está perfecta, no digo que está mal, ¿sí? Se puede mejorar. ¿Listo? Entonces, hay varias consideraciones que no tiene en cuenta la viga. ¿Listo? Es para que más o menos tengan idea. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con lo siguiente. El programa, ustedes no hagan esto, les voy a mostrar yo. ¿Listo? El programa, ustedes pueden venir aquí a Archivo, Nuevo, y realmente les va a aparecer así. ¿Listo? Entonces, al inicio, cuando ustedes vayan a modelar, el programa les va a pedir una densidad de la grilla, ¿sí? Y una distancia entre punto y punto. ¿Se dan cuenta que aquí hay unos puntos? ¿Sí o no? Listo. Entonces, si yo le pongo una densidad de malla fina, va a ser que existan en la misma área más puntos, ¿sí? Y si yo pongo una, pues no, la verdad no sé cuál es la traducción de esa palabra en inglés, pero pues se entiende que es como más espacial, ¿no? Va a haber una distancia pues mucho más espacial, ¿listo? Entonces, ustedes deben chequear eso porque aquí, fíjense que en la parte de abajo aparece las distancias que yo tengo en X y en Y para dibujar. Entonces, yo no voy a dibujar 106 metros ni de chiste, ¿estamos de acuerdo? Ni en la mañana, ni 67 metros en vertical. Pero entonces yo puedo cambiar el espacio que hay entre punto y punto. ¿Listo? Entonces yo puedo poner esa misma malla, ese mismo número de puntos, pero con una separación más pequeña. ¿Listo? Y cosas así. Ahora, ¿por qué les digo esto? Es porque ustedes deben modelar nodos y entre nodos se hacen elementos, ¿ya? Como si fuera análisis matricial, ¿sí? Pero el problema es que los nodos solamente pueden estar ubicados en donde hay un punto, ¿listo? Entonces, si no hay un punto, no pueden hacerse nodos, ¿listo? Y eso es una limitante, porque quiere decir que lo más cerca que yo puedo, el elemento más pequeño que yo puedo hacer, pues va a ser múltiplo de 0.02 metros, ¿sí? O sea, de 2 centímetros en 2 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una limitante. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que capaz en Easy Statics no van a poder lograr las medidas exactas de la viga o de los elementos que sí lo pueden hacer en SAP. Y eso pues también va a ser una fuente de error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno. Ahora, yo voy a abrir el archivito que tengo acá. Como les dije, yo ya lo modifiqué. Ah, creo que aquí puedo bajar todas las manos. Listo. Bueno. Entonces, ¿cómo funciona el archivo, el programa? Fíjense que aquí hay un menú en la parte de izquierda que es para la modelación. Denme un segundo que me están timbrando. Voy a ver. Les pido unos minutos, por favor.
Listo. Entonces, en el menú de la izquierda, yo voy a tener ciertos comandos. ¿Listo? Entonces, la parte izquierda, el primer botón, sirve para dibujar elementos. ¿Listo? Entonces, si ustedes le dan clic izquierdo, el botón se pone como azulito, ¿sí? Y ustedes pueden dar clic izquierdo y van a generar en donde hay puntos un elemento. ¿Listo? Para dejar de dibujar, le dan clic derecho. Inténtenlo. No quiero que modifiquen el archivo. ¿Listo? Para borrar elementos, ustedes deben borrar. Fíjense que cuando yo paso, sin darle clic, cuando yo paso, mientras está activada esta opción, el cursor sobre el nodo o sobre el elemento, él se ilumina con ese recuadro. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin darle clic, cuando esté iluminado, le doy borrar con la tecla de borrar y se borra. Así se borra todo, sin darle clic a nada, solamente cuando se subraya, le dan borrar y se borra. ¿Listo? Entonces, voy a dibujar una viga. ¿Listo? Y ahora le voy a poner apoyos. Los 3 comandos que tengo después son los comandos de los apoyos. ¿Listo? Entonces, es el apoyo horizontal, el apoyo vertical y este sería el apoyo de empotramiento. ¿Listo? Regálame un segundo. ¿Listo? Entonces, esos son los apoyos. Para borrar un apoyo, la misma cosa. Estoy en la sección de apoyos empotrados. Me voy sobre el apoyo empotrado. Y fíjense que aquí, en este extremo, aparece un cuadrito. Le doy borrar. Ay, a ver. Y se borra. ¿Listo? Y listo. Así se borra todo en esta estructura. Entonces, digamos, esto sería una viga simplemente apoyada en nuestro modelo. ¿Listo? Ahora, con las flechas amarillas, en cambio, yo voy a tener cargas. Entonces, esto es una carga puntual. Le doy clic a cualquier punto y aquí me aparece, al darle doble clic en la flecha, me aparece cuánto es el valor. Por ejemplo, eso está en kilonewtons, o sea, eso está en una unidad bastante grande. Entonces, pongamos 0.1 kilonewtons. ¿Listo? Y aparece algo así. Bueno, creo que ahí ya exageré. La pueden también del extremo modificar el valor jalándola. ¿Sí? Y también pueden cambiarle el ángulo de inclinación, así como lo están viendo, quitando el extremo. También pueden cambiar la posición, solo arrastrándola. ¿Listo? Entonces, este programa, porque es mucho más fácil como que interactuar y moverlo, y mover las cargas, mover los elementos. Fíjense que si yo me voy a la opción de elementos y yo arrastro un nodo, la estructura se mueve y crece. Entonces es supremamente más didáctico y creo que pues lo vamos a disfrutar un poco más aquí que SAP, que a la larga pues es un poco más complicado. ¿Listo? Lo mismo con momentos o con cargas distribuidas. Entonces yo, para aplicar una carga distribuida, le doy doble clic y esta también le puedo decir que es más grande, que es un ángulo o lo que sea. ¿Listo? Bueno, ahora, este tercer botón, o pues prácticamente estos 3 últimos botones son algo importantes, ¿sí? El botón de aquí me activa o me desactiva el peso propio de la estructura. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar aquí, activar, y ya automáticamente la viga
le considera el peso propio del elemento. ¿Listo? ¿Puedes Con repetir? Se me cortó el internet. ¿Qué dijiste? ¿Que ese botón qué? activa o desactiva el peso propio de la viga. ¿Sí? Gracias. Entonces, es como que aplicara una fuerza que es consecuente con el peso propio. Les presento a Poli. Está inquieto, pobrecito. ¿Listo? A ver, ella se queda aquí juiciosa. Ahora, este botón de aquí, lo que hace es que genera rótulas o articulaciones. Me imagino que en análisis estructural, pues ya les tocó pelear con las rótulas y las articulaciones, ¿no? Entonces, con yo puedo poner, por ejemplo, en una viga simplemente apoyada. Una Dime. pregunta, perdón. ¿Cómo le ponías cargas inclinadas y fuerzas inclinadas? Solamente me voy, por ejemplo, quiero inclinar esta fuerza. Entonces me voy al menú de fuerza, ¿Ya? le doy doble clic. Primero lo puedo arrastrar de la colita del vector. ¿Sí? Pero si yo quiero ponerle una inclinación específica, entonces le doy doble clic y aquí le puedo poner el ángulo a 45, por ejemplo. Ya. Le doy OK. Igual acá, le doy doble clic. Me voy a la sección de carga distribuida, doble clic y aquí le pongo 125. Le doy OK. ¿Listo? Bueno, ahora esto aplica rótulas. Entonces, ustedes saben que en una viga simplemente apoyada, si le coloco una rótula en el centro, se vuelve inestable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí prácticamente me muestra cómo sería la deformación y me dice que el sistema, pues, es inestable. ¿Listo? Y es porque ocurre eso, obviamente, ¿no? Bueno. Preguntas que me saben hacer en este laboratorio. ¿Las conexiones son rótulas? La respuesta salta a la vista. Si fueran rótulas, pues la viga, si fuera una o más, pues la viga no pudiera mantener su peso, ¿sí? No son rótulas, ¿listo? Entonces no se vayan a modelar como rótulas. Solo les cuento para que ustedes sepan, ¿listo? Ahora, la sección, con este comando que dice S, es de sección. Entonces ustedes, este programa está hecho por el ETH de Zúrich. Para los que de pronto no conocen, esa universidad es de pronto en el mundo, debe estar en las top 100 del mundo. Es desarrollada, pero es en Zúrich. Entonces el programa, aunque ustedes lo ven en inglés, los comandos de asignación, como en SAP, de las secciones, están en, la verdad no sé qué hablan allá, ¿no? Bueno, lo que hable, ¿no? Entonces, estos tres comandos, ¿sí? Los vamos a traducir, porque uno es para asignar a un solo elemento, el otro es para asignar a todos, me parece que este ale es para asignarle a todos, yo siempre me toca traducir, la verdad, porque me olvido, y el otro es para asignar la sección a ciertos elementos, ¿listo? Entonces, aquí ustedes pueden modificar la sección. Por ejemplo, aquí le pueden poner que la sección es una sección I, ¿sí? Estas distancias están en milímetros. Entonces, le pueden poner las dimensiones, pues, que vimos. Pónganle 0 refuerzo, porque esto está pensado para análisis de hormigón o de acero, para calcular la capacidad de secciones de hormigón o de acero. ¿Listo? No le vamos a poner eso, no nos interesa. ¿Listo? Aquí también hay las secciones IP preprogramadas, pero pues estas ya no se pueden modificar las dimensiones. Entonces, vamos a trabajar con las secciones de hormigón con 0 refuerzo y le van cambiando pues lo que necesiten acá. ¿Listo? Entonces, aquí le cambian la forma, aquí el alto, aquí el ancho y aquí el espesor, ¿sí? Y toda esta parte de aquí, ¿listo? Y le modifican, ¿sí? Como aparece ahí, ¿listo? Entonces, en esta parte, en la parte de abajo, al darle clic en esta flechita, les va a aparecer también otra forma de
primero de visualizar. Aquí les aparece el área. ¿Listo? Entonces, de la sección que ustedes crearon, el área es esto. ¿Sí? El módulo, ese módulo que les di, lo pueden ingresar aquí. No sé, no me acuerdo. Aquí me aparece la inercia y aquí le pueden modificar el peso por unidad de longitud. ¿Listo? Entonces, yo el peso que les di es el peso por todo el elemento. Ese es el peso que está reportado en la estructura, en el informe. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Ese peso lo dividen por la longitud y lo hacen para todas las vigas y eso les debe dar aproximadamente un peso por unidad de longitud como una carga distribuida. Entonces, por ahí, de pronto, ya les doy la idea de cómo pueden calcular o representar en su modelo el peso propio de la viga. ¿Listo? Una pista por ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que esta sección, dijimos que la íbamos a traducir, ¿no? Entonces, Juan Carlos, disculpa, ¿cómo entraste a ese menú? con S y le di doble clic a un elemento. Ok. Ya, entonces, vamos a ponerle nombre a estas vainas. Ya. Entonces, parece que esto significa, le voy a escribir aquí, todos, en alemán. Vamos a ver si funciona. Este significa asignar. Y pues si todo esto sale bien, pues este no tiene sentido, este dice varillas, según la traducción en el alemán. Bueno, no sé. El hecho es que estos dos son los que hay que seleccionar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero y hago la sección y ya la defino con todos los elementos, con todo lo que ya dije, le cambié el módulo de elasticidad del peso, lo que tengo que seleccionar es todos. Y ven que todos los elementos se volvieron morados. ¿Listo? Entonces, digamos que yo cojo y le pongo aquí que va a ser una sección HB. Entonces, con el otro, le doy, fíjense que si le doy asignar, ¿sí? Ay, me asignó a todos también. A ver. Así no era el chiste. Aquí me dice que esto es inestable. A ver. Ya. Bueno, el hecho es que le vamos a poner todos, ¿ya? Por ahora. Ya me olvidé cómo es que se manejaba el programa. ¿Listo? Pero sí se puede asignar diferentes secciones a diferentes elementos. Yo me acuerdo que tocaba, por ejemplo, aquí nos dice cuál es la sección. Cuando yo le doy clic al elemento, me aparece esta lineecita. Y ahí me dice que estoy viendo esa sección. ¿Sí? Pero sí se podía cambiar. Lo que no me acuerdo es cómo. Porque me está cambiando a todos. Y eso no era la idea.
Ah, ya. A ver. Ya. Listo. Ya me acordé. Ya me acordé cómo era el asunto. Fíjense que aquí, si yo le doy aquí, me aparece esta sección amarilla. Y ahí hice de nuevo pendejadas. Este era como para seleccionar. Y con este le asignaba. Entonces le asigno esta sección. Ok. A ver. Entonces esta debería ser una sección cuadrada. Esta de aquí debería ser una sección cuadrada. Pero esta debería ser una sección I. Ah, ya. ¿Listo? Entonces así funciona. Ya me acordé cómo es la cosa. Entonces cuando yo quiero asignar diferentes secciones, escojo la sección. Por ejemplo, escojo esta sección T. Y le digo, esta sección T, este vendría a ser como seleccionar. Este es asignar a todos. Y este es asignar a lo seleccionado. ¿Listo? Entonces le digo, bueno, esta sección T, quiero ponerla solamente en este elemento y en este elemento. Y una vez que selecciono, le digo asignar. Y me aparece. Y entonces, de aquí al otro les voy a poner uno redondo, una sección redonda. Entonces, selecciono a este, a este, a este y a este, que es el complemento. Les voy a poner esta sección redonda y le doy asignar. Y le doy OK. Entonces, ahí sí, me tiene que aparecer la sección T en este y en este. Y la sección redonda en todos los demás. ¿Sí se dan cuenta? Ya, descubierto. Para nosotros, pues vamos a hacer una sección I, a la cual le vamos a poner, pues, todas las dimensiones, el peso, etcétera, y le voy a dar ALE. Y en ALE se seleccionan a todos los elementos y todos ahora son secciones en I. ¿Listo? Facilito. Ahora sí ya se entendió. Hasta yo volví a acordarme porque ya me había olvidado. ¿Listo? Bueno. Entonces, creo que voy a volver a abrir el archivo porque ya me lo tiré, ¿no? Ya no sé qué sección tenía. O bueno, de plano, no importa, ¿no? Que si le doy a abrir de nuevo, a ver. Listo. Y ya con esto terminamos. ¿Listo? Entonces, este es un modelo. Una vez que yo ya tengo asignadas las secciones y el modelo, aquí yo puedo ver diferentes cosas cuando le pongo este que dice análisis de primer orden. Para que me corra el modelo, le presiono aquí en análisis de primer orden. ¿Listo? Y me aparece la deformación. Aquí me va a dar los desplazamientos. ¿Listo? Entonces, si yo activo este botón, me muestra cómo es la deformación de la viga. ¿Listo? Que es consistente con lo que vimos en el laboratorio, ¿se dan cuenta? Y que con lo que hemos visto en análisis estructural. Si yo le doy aquí, le voy a desactivar esto y le voy a activar este, y me da el diagrama de momentos de la viga. ¿Listo? Con este me da el diagrama de cortantes y con este me da el diagrama de fuerza axial, pero en este caso, pues obviamente no hay fuerza axial. ¿Listo? Entonces, quiero que se fijen en una cosa. ¿Listo? Lo que me gusta del programa es que me permite mirar la deformación. Yo me voy a tirar este modelo, ¿listo? Pero me permite mirar la deformación en tiempo real. Entonces, si yo muevo esta viguita, perdón, tengo que irme aquí a la fuerza y mover. Yo quiero mover esta fuerza puntual. Él me muestra cómo se mueve la deformación en tiempo real. Entonces, si yo le incremento de peso, por ejemplo, ¿ya? ¿Se nota? Entonces es mucho más práctico que SAP. Me permite jugar con las cargas, ¿sí? Entonces si yo cojo e incremento, fíjense que si le pongo un peso muy pequeño, muy grande aquí, pues aparece un cambio en la curvatura, ¿no? Y podemos ir viendo cómo se modifica.
Entonces ahora voy a modificar esta carga. Bueno, ahí la estoy exagerando, pero digamos que no pasa mucho. Pero ahí me aparecen las deformaciones. Ahora, el peso propio. Si yo lo activo, el peso propio, me aparece pues el peso que yo le puse por unidad de longitud en la deformación. ¿Listo? También pasa lo mismo con los diagramas. Si yo activo los diagramas, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí, por ejemplo, que voy a arrastrar esta fuerza. Y me muestra cómo se cambia el valor del diagrama de negativo a positivo en función de las fuerzas que yo le coloco. ¿Listo? Entonces, durante todo el semestre, vamos a jugar en cada laboratorio con este programita. ¿Listo? Y lo pueden usar también para su clase de análisis matricial, como para ir viendo y jugando, y ir viendo datos. ¿Listo? Pues pueden ver todas las cosas que puede hacer en la deformación. Y yo voy a borrar, por ejemplo, las cargas. ¿Listo? Y solamente voy a dejar una carga. Ah, lo último que me faltaba, por cierto. Recuerden que nosotros tenemos o generalmente utilizamos lo que sería, miren, ahí está la deformación por el peso propio. ¿Se dan cuenta? Quité todas las cargas. Pero entonces, esa sería el diagrama de momentos y deformación por el peso propio. Me faltan las reacciones. ¿Cómo se mira las reacciones? ¿Listo? Entonces, para mirar las reacciones, nosotros nos vamos aquí. Ah, no, las reacciones se miran aquí, directamente. Entonces, fíjense. Si se fijan aquí, yo tenía un apoyo de primero y de segundo grado en ambos lados. Entonces, esta reacción de aquí es 5.747 y esta es 0. Si yo le doy clic aquí, ¿sí? Y le coloco una fuerza en este punto, ahí sí ya veo mucho más la deformación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta fuerza, pues claro, me va a generar una deformación. Y en última, si la pongo en el voladizo, me genera un momento inverso, ¿no? Entonces, lo que no sé es por qué no me aparece el vector. Sabían aparecer aquí los vectores de la reacción, pero no sé por qué no me está apareciendo. Bueno, entonces, así se manipula el programa. SAP ya lo han manipulado ustedes, ya creo que lo saben manejar. Y eso era lo que quería que ustedes chequen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Una idea para mejorar el modelo que teníamos originalmente? ¿Qué se les ocurre? Establecer secciones también la distancia de la conexión. O sea, que no sea la conexión, sino una distancia. Ya, ¿y en esa distancia qué le vas a poner? Una geometría más, o sea, más grande, como que recubriendo la I con más material. Ya, muy bien. Ahí están modelados los pernos. ¿Qué opinan ustedes? No, pero se podría incrementar en esa sección el peso que habría, el peso por longitud. Bueno, es una buena idea. ¿Listo? Entonces, quiero que cada uno piense, es una muy buena solución la que está planteando Javier, pero cada uno piense la suya. ¿Cómo usted haría, desde el punto de vista ya de lo que ha aprendido en ingeniería, para modelar esa viguita que es lo más simple que pueden encontrarse? Ya se van a dar cuenta cuando salgan al terreno que los arquitectos son bien imaginativos, ¿no? Y poner eso en SAP para modelarlo, a veces se vuelve todo un reto. ¿Listo? Entonces, el problema no es hacer un modelo de SAP.
Eso quiero que se lleven del curso. El problema es hacer que el modelo vaya a representar físicamente pues el comportamiento de la estructura real, ¿sí? Porque un modelo lo hace cualquiera y el papel y el computador aguanta todo. El problema es que eso sea y se comporte como se va a comportar la estructura real. Eso es lo difícil. ¿Listo? Listo, chicos. Si no hay ninguna pregunta, pues dejamos ahí y continuamos. Nos vemos de aquí en una semana, ¿sí? Pero las recuperaciones las vamos a hacer a las 9, ¿les parece? ¿Sí? La charla que les digo. La próxima semana, las charlas que son de la siguiente semana después del laboratorio, las hacemos a las 9, para que no tengamos que madrugar tanto. ¿Listo? Tengan una media horita de sueño. Listo. Entonces nos vemos la próxima clase a las 9. ¿Listo? Gracias, Juan Cuídense. Carlos. Tengan un Gracias. Profe, gracias. Gracias, Juan Juan Carlos. Carlos. Chao.